justificación. La justificación. Listo, vamos a hablar acerca de la justificación. ¿Lo están viendo? Sí, ¿no? Sí, sí, pastor. Listo. El significado de la justificación. Justificación en hebreo, sadak, griego, dikaios, es pronunciar, aceptar y tratar como justo, es decir, como no sujeto a castigo y con derecho a todos los privilegios que se les debe a aquellos que han guardado la ley. Qué fácil se nos es a nosotros, y a veces yo mismo no lo llego a entender, como un Dios justo, santo, inmaculado, un Dios todopoderoso, dueño del cielo y la tierra, un Dios que no nos necesita en realidad, ¿no? No nos necesita, no depende de nosotros, no nos debe nada a nosotros, no nos ve que somos bonitos, que tenemos una plata. Él, de repente, exagerando, digo, con un sonar de sus dedos desaparece el universo y puede hacer todas las cosas nuevas. Y de la historia de todo, nuestras memorias quedan en la nada, ¿no? Somos más pequeños que un grano de arena e insignificantes en todo sentido. Entonces, cuando vemos la grandeza de Dios de esa manera, hermano, no nos queda otra cosa más que decir gracias. Y todos nuestros afanes, nuestros logros, los logros que quisiéramos alcanzar, todas las cosas que quisiéramos lograr, nuestros sueños y propósitos, y la riqueza del mundo y el dueño del mundo, no es nada, no es nada. Y todavía la palabra de Dios dice que Dios, siendo dueño del oro y la plata, lo quiere compartir con sus hijos, que los llama justos. Y yo digo, humanamente hablando, no es justo que nos diga justos, porque en realidad no. ¿Qué hacemos nosotros peleando con Dios que en el mundo dice, que Dios es un Dios malo y justo? Pero ¿qué daño hacemos a Dios renegando de esa manera y pronunciando palabras desagradables delante de Él? Algunos que viven en el pecado dicen, a Dios no le importa mi vida, que Dios, porque Dios fuera bueno, porque hay tantos pobres. Pero, ¿acaso culpa de Dios es eso? Pero la gracia de Dios nos llega a alcanzar a nosotros de tal manera que dice que nosotros ya no estamos sujetos a castigos. Y cuando Dios dice eso, es un Dios que lo guarda como algo que sí o sí se tiene que cumplir y se va a cumplir. Entonces, yo digo, la palabra de Dios puede ser quebrantada o quebrada por Dios mismo. Sí lo puede quebrar, pero como Él es justo, Él es santo, no lo puede hacer. Su propia naturaleza hace de que no pueda Él ser mentiroso consigo mismo ni cambiar de opinión. Miren, hermano, Dios no es como nosotros, que constantemente estamos divagando en nuestros pensamientos y peleándonos entre nosotros y opinando distintos entre unos y otros, ¿no? Pero a veces nosotros decimos sí, 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 y es no, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos quebramos nuestra palabra, decir, ya, yo voy a estar a tal hora y no estoy a tal hora. Voy a hacer esto y no lo hago. Y nos hacemos de rogar. Pero Dios no es así como nosotros pensamos que Él es, ¿no? Y la justicia de Dios nos alcanza a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos encontramos aquí también. Hermano, pensemos siempre que la grandeza de Dios es más grande de nuestros propios planes, pero Dios tiene gran gracia para con nosotros, haciendo de que nos pueda usar. O sea, miren ustedes, hermano, Dios a ti te quiere, te puede usar. Y pregúntate, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para que nos use? Sabiendo que Dios Pastor, nos su audio se baja mucho. te baja mucho. Listo, ahora sí. Ahora está mejor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que Dios no quiere hacer nada en nuestras vidas? Dios sí quiere hacer, solo que no lo dejamos a actuar. Entonces, esta justicia de Dios nos alcanza de tal manera que nos debe de llevar a nosotros a humillarnos delante de Él y decir, Señor, no merezco que tu justicia se aplique a mi vida.
no lo merecemos. Dios, espero que Dios nos abra el entendimiento de esto que acabo de decir con todo el corazón, hermanos. Porque los siervos de Dios que se están formando a través del seminario deben vivir siempre humillados delante de su gracia, recibir gracia sobreabundante para ser merecedores, inmerecidos que somos, de lo que Dios ha propuesto hacer en este mundo, utilizándote a ti te quiere utilizar, pero prepárate, hermano, prepárate para que en algún momento, cuando Dios desarrolle los dones en tu vida, no nos envanezcamos de ellos, ¿ya? Dios hace muchas cosas, pero hay que permitirlo desarrollarse en nuestras vidas. Gracias por escucharme, continuamos. Dice, así la justificación establece el estado legal de la persona justificada. Vamos a leer los textos, por favor. Ahora sí, Leoncio, Deuteronomio 25:1, William, Proverbio 17:15, Enrique, Romanos 8:33, y Isaías, el hermano Pablo, ¿no? Isaías, Pablo. ¿Listo? Ya, empiezo a leer. Por favor, hermano. Muy bien, Deuteronomio 25:1 dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Condenarán al justo y van a absorber al que es culpable. Es en el término legal. Y creo que está bien, ¿no es cierto? Ante un juicio, indudablemente nadie puede decir al inocente culpable ni al culpable inocente. Es el estado legal. En Proverbio 17:15, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Eso, imagínate, estos son en las leyes aún peruanas, ¿no es cierto? De esa abominación, o sea, si ante el juzgado divino Dios lo toma como abominación, imagínense usted en la iglesia. Entonces, a veces yo he visto, he escuchado, no digo de nuestra iglesia, sino también puede suceder en otras iglesias, que sí he sido testigo de eso, de que se ha tapado muchas injusticias. ¿Por qué? Porque era amigo del pastor, familia del pastor, de la hermana, que lo conozco años, que le cae bien. Entonces, no se le escucha al hermano, a veces humilde, que de repente no puede hablar tan bien, y no puede hacerse explicar tan bien, pero solamente sabe decir la verdad. Entonces, eso es abominación, o sea, como decir, a Dios le da asco ese tipo de personas. Vamos a seguir, Romanos 8:33. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 8:33, ¿cierto? Y empieza con una pregunta. ¿Con qué pregunta empieza? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? O sea, el diablo puede mandarse con todo, pero en la tierra, ¿quién te puede acusar a ti? Claro, mucha gente conoce tu trasfondo, de dónde viene, que fuiste de chibolo, como dice tu palomillada, ¿no es cierto? Pero después de Cristo, ¿quién te puede acusar? Indudablemente, si tu pecado es fresco y no te lo has confesado, sí, ahí te pueden acusar, ¿no es cierto? Dice, ¿quién te puede acusar de algo malo? A los que Dios ha escogido. ¿Quién te puede acusar a los que Dios ha escogido? Si Dios mismo nos ha declarado inocentes, justos. Imagínate, inocentes. Así que lo que diga la gente de ti, de tu vida pasada, no le hagas caso, ¿no? Porque a Dios te ha escogido a ti para decirte que eres inocente y justo. Continuamos con Isaías. Isaías, ¿quién lo tenía Isaías? Isaías 43. Pero Pablo creo que era. No se te escucha, hermano Pablo. Tu micrófono está apagado. No, tampoco. Ahí, pastor. Ahora Ya. recién. No, Sí, Isaías 43. 9.
Congréguense a unas todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos, a ver, un ratito, quién de ellos hay que disculpe, pastor, un poco bajo la luz. A ver, voy a volver a leer, pastor. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primero? Preséntense sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. El 26 dice, hazme recordar, entremos a un juicio, juntamente habla tú para justificarte. Entonces Dios está diciendo, ¿quién? Reúnase todo el mundo con sus religiones, con su teología, con su sabiduría, con su filosofía de vida. Venga Mahoma, venga Alibaba y todos sus 40 ladrones y dígame, a ver, ¿dónde está la injusticia mía? Vamos como dice el versículo, me dice, vamos a revisar juntos esta situación. Vamos a revisar, ¿eh? Y luego usted presente su defensa para decirle que yo soy malo o no tengo razón de hacer juicio a la tierra. Presente su defensa. Entonces, imagínense, Dios reúne a los hombres y mujeres, religiones y sabios y dice, a ver, pues díganme ustedes, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? No habla con uno, habla con miles de personas. Entonces, ante Dios, el ser humano, para Dios, la gente sin Cristo ya tiene su veredicto. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿Dios es injusto para condenar eternamente al hombre? No, ¿no es cierto? Dios es justo de perdonar y dar vida eterna a los que creen en Él sin haber hecho nada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es injusto Dios de que haya hecho de nosotros, nos haya elegido, nos haya justificado, nos haya perdonado, nos dé vida eterna? ¿Es justo esto? Claro que es justo. A los ojos de Dios es totalmente justo. A la gente buena sin Cristo, ¿es justo que sea lo condene Dios? A ver. A la gente buena por su religión, ¿es justo que sea condenados? Con pena tenemos que decir que es justo. ¿Por qué? Sí, Porque no tienen a Cristo. Por eso yo le digo y insisto, hermano, los mensajes de ustedes que presenten, trate de enfatizar esta situación, de ver a la gente, de transmitir a la gente que nosotros no podemos cuestionar absolutamente nada de lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuestionar eso es decir que Dios no tiene razón y que nosotros le vamos a dar sentido a los dichos divinos. Hermano, nosotros no tenemos nada que darle sentido a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que a nosotros nos da sentido de vida, propósito de vida. Nos guste o no, Dios siempre va a salir con su gusto, porque Él tiene toda la razón. No hacemos nada cuestionar, pelear, ni dudar de lo que Él nos da constantemente y se nos presenta constantemente. Es que ser justificado significa obtener el veredicto. El veredicto es decir, tú estás limpio de todo y por lo tanto te mereces esto, lo otro. Aunque no lo merezcamos, por el hecho de haber aceptado por fe la salvación en Cristo Jesús y creer que hemos recibido todo de su Espíritu Santo y que hemos decidido ante lo que la palabra de Dios, que no lo hemos visto, no hemos escuchado su voz audible, pero al leerlo le hemos creído, entonces hecho que nuestras vidas cambien de alguna u otra manera. Y nuestra vida cambiada significa, es una vida que anda en la justicia de Dios. Porque si tú vas al mundo ahorita, le digas, oh, yo soy un hijo de Dios, y la gente que no te conoce se va a burlar de nosotros.
pero como hijos de Dios nos merecemos entregar cada vez mejor y más a nuestro Dios con calidad de vida. Una pregunta importante: ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? La respuesta a esta pregunta determina el carácter. Escuchen bien, la respuesta a esta pregunta determina el carácter de nuestra religiosidad, y si la adoptamos en la práctica, también nuestro destino futuro. Dar una respuesta equivocada es errar el camino al cielo, es errar donde el error es fatal, porque no puede ser corregido. Si Dios quiere una cosa y le presentamos otra cosa, ¿cómo podemos ser salvos? Si ha revelado un método por el cual puede ser justo o no obstante justificar al pecador, y si rechazamos este método e insistimos en seguir un camino distinto, entonces no podemos hacer que la palabra de Dios actúe a nuestro antojo. Hay que hacer una buena exégesis y no una eisegesis, que es distinto. La exégesis con la eisegesis. Porque la eisegesis es solamente leer la palabra y decir lo que yo creo de ella. O sea, la palabra no me habla, sino yo la interpreto como yo quiero interpretarla. Es la eisegesis. La exégesis no. La exégesis respeta lo que está escrito y lo interpreta conforme a lo desarrollado en la historia. Así no un buen estudio de ella, una palabra en idioma. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, porque esos errores lo cometen hasta los pastores en sus predicas que yo a veces escucho, que a veces el entusiasmo nos gana y decimos cosas que salen del cuadro bíblico automáticamente. Y eso ya destruye todo el mensaje. ¿Cómo podemos esperar ser aceptos a Dios? Bajo la ley. Los que esperaban bajo la ley dicen esto: Dios ha considerado correcto anexar la promesa de vida a la obediencia a la ley. Dice Romanos 10:5, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y al que le preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le dijo Jesús: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:10, dijo Jesús al hombre rico. Por lo tanto, la ley denuncia la muerte como la pena por la transgresión. O sea, nadie puede ser justificado por el cumplimiento de la ley, porque vive solamente para ella. No puedes tener la vida cristiana, pero dependiente de la ley tampoco, ¿ya? La ley ya para nosotros no es que esté muerta, sino que ya no nos puede condenar. Por otro lado, la ley denuncia la muerte como la pena por la transgresión. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La obediencia que la ley demanda es llamada justicia. Justicia. Y los que practican esa obediencia son llamados justos. Entonces, adjudicarle justicia a uno y declarar justo es el significado bíblico de la palabra justificar. Ahora, hermano, la pregunta del siglo es: ¿usted es justo por la obediencia a la ley? A ver, Dios nos ha justificado ahora estamos en Cristo. ¿Es necesario vivir aprobados por Dios todos los días si es que cumplimos las leyes? ¿O no debemos de cumplir las leyes? A ver, ¿quién resuelve esa pregunta? ¿Debemos de cumplir las leyes como cristianos o o estamos libres de cumplirlas? ¿Pensamos que las leyes a nosotros como cristianos nos va a justificar o no? ¿Qué dicen ustedes? No nos justifica, pero debemos cumplirlas, pastor. Claro. Ajá. Nos Debemos de justifica cumplir. la sangre del sacrificio de Jesús, pero debemos cumplirla.
Claro. Ujú. Entonces, no vivamos con miedo. Si ayer no he cumplido la ley, no significa que estás, ya no eres salvo, o que la gracia de Dios se ha retirado delante de ti. Y tampoco debemos estar con esos grupos que digan, no, la ley no es necesario cumplirla, ¿no? Claro, claro, tenemos. no hay que cumplirla para salvarse, pero sí la cumplimos porque somos parte de un estilo de vida distinto. Y es parte de lo que los mandamientos no puede anularse, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y eso involucra indudablemente el estilo de vida conforme también a la ley. Y Apocalipsis también lo dice, imagínate. Los salvados fueron aquellos que guardaron también la ley. Entonces la ley no ha caducado. ¿Estamos? Y ahí hay un conflicto ahora que se da con respecto a la ley, ¿no? Porque la ley dice que tienes que guardar el día de sábado. ¿Y qué pasó? Digo yo. ¿Qué pasó con la ley allí? Entonces, esos asuntos de otro tema, pero mira, hay que analizar todas esas cosas porque es necesario también, ¿no? La obediencia a la ley demanda una llamada justicia, y los que practican esa obediencia son llamados justos. Adjudicarle justicia a uno y declarar justo es el significado bíblico de la palabra justificar. La palabra nunca significa hacer bueno, ¿ya? No te hace bueno, es un sentido moral, y no siempre pronunciar lo justo, ¿ya? Por eso Dios dice, yo no justificaré al impío. Sin Cristo somos impíos. El Señor ordenó a los jueces que justifiquen a los justos, no a los buenos, y condenen a los malos. ¿Estamos? Para Dios había justos y malos. Para nosotros, en este lado del continente, somos o buenos o malos, moralmente. Pero cuando hablaba en este punto de justos, que son aquellas personas que estaban cumpliendo la ley, no podían ser condenados, ¿ya? Porque solamente el malo, que es el maligno, que es el diablo, busca condenar a los justos. En el pensamiento hebreo, el justo era el que cumplía la ley. En nuestros tiempos, o eres bueno o eres malo. Puede ser bueno, pero no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley, ¿ya? Hay gente muy buena en la tierra, no siendo cristiana, no significa que son justos, ¿ya? Porque hay muchos ateos que son muy buena gente, son buenos samaritanos, y no aprecian el dinero como uno lo tiene, ¿no? Como ahora he estado leyendo, hay jugadores muy buenos que su plata lo destinan a cosas muy buenas, y ellos no se compran tantos lujos, sino buscan siempre beneficiar a otros. Yo digo, ¿son buenos? Sí, son buenos, pero ¿son justos delante de Dios? Esa es otra cosa. Entonces, tenemos que medir eso para que nuestras prédicas pueda llegar al entendimiento de las personas y hacerles saber que el ser bueno delante de los hombres no significa ser justo delante de Dios. Uno es justificado, ¿por qué medio? A ver, ¿quién dice? ¿Cómo somos justificados o Dios nos declara justo? ¿Cómo nos declara justo Dios? ¿Por qué nos declara justo? Por la fe, Sí, pero ¿qué más? por la gracia. No, Gracias también. es muy místico. Una respuesta más puntual. ¿Por qué Dios nos declara justo? Digan, ¿Por la obediencia, pastor? pero más práctico es esto. A ver, digan, ¿cómo es eso? ¿Obediencia a qué? ¿A la palabra de Dios? ¿Qué pasó con Porque nuestra vida? Jesucristo ya pagó pues, los pecados. Tiene que ver con... Jesucristo ha pagado. Pues. Justamente somos justos porque Jesucristo tomó nuestro lugar, cumplió todas las leyes, no por mi fe, sino por la obra de Jesucristo ahí donde yo aplico mi fe. ¿Estamos? ¿Cómo yo puedo ser justo por la fe si no conozco a quien me justificó? Entonces, el ser justificado, para que Dios nos vea como justo, Dios tiene que vernos, no nosotros, sino nos ve a través de Jesucristo. ¿Sí?
Cuando tú oras a Dios, Dios te ve a través de Jesucristo. Cuando tú pecas y Dios te quiere juzgar por tu pecado, Jesucristo, Señor, este hombre llamado Pablo o Leonzo o César o Carlos, cree en mí y me ha pedido perdón. No le alcance tu justicia a él, es decir, de condenación. Siempre Jesucristo es nuestro abogado. Todos los días nos aboga por nosotros. Todos los días. Quieras o no, hayas cometido el peor pecado el día de hoy. ¿Ya? Y ahorita estás sentadito y no le has pedido perdón a Dios. Y Dios está molesto contigo y conmigo. ¿Qué está haciendo Jesucristo? ¿Qué está haciendo Jesucristo? Abogando por nosotros. Y Señor, este hombre, esta mujer ha puesto su mirada en mí. Hagamos que el Espíritu Santo lo convence de justicia, de pecado y juicio. Se va a arrodillar y nos va a pedir perdón. Porque Dios es un Dios santo y no podemos ofender lo más mínimo. Es lo más mínimo. Ni en pensamientos, ni lo que late tu corazón. ¿Quién interfiere entre Dios y nosotros? Jesucristo. Ahorita mismo Él está ahí de abogado, abogando por ti. Mire, Dios está haciendo juicio, apulándose todo, y ahí estamos en la lista. Por no haber cumplido. Y todos los días hace lo mismo. Por eso tengamos cuidado con lo que somos, con lo que hacemos, cómo hablamos, qué pensamos. A veces, como digo, no seamos un dolor de cabeza más al Señor. Por eso la dedicación, la entrega al Padre, hacer las cosas correctas, es la mejor señal de que vivimos reconociendo la justicia de Dios a través de Jesucristo. ¿Ya? Dice más ahí, pronunciar una maldición sobre lo que justifican al impío mediante el cohecho. El Nuevo Testamento dice, por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién es el que condenará? La pregunta. Casi no hay palabra en la Biblia cuyo significado sea más claro. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento en el que se use fuera de su sentido ordinario. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedan dudas? ¿Ah? Digan ustedes. ¿Qué conclusión ustedes pueden sacar con esta palabra de la justificación? Me gustaría escuchar de ustedes sus opiniones con respecto a la justicia de Dios, el cual es aplicada a nuestras vidas. ¿Qué dicen? ¿Qué opinas, hermano Leoncio? Está, hermano Leoncio. Ajá. Claro, a veces a veces puede decir es como injusto, ¿no? Porque Dios justifica a uno que supuestamente nosotros podemos juzgar que otros son más pecadores que otros y porque Dios lo justificó, ¿no? Sí. Pero ya queda, por ejemplo, ¿no? Digamos los políticos, ¿no? Que nos generan tanta incertidumbre o enojo, pero a la hora de la hora de repente pueden ser más justificados que nosotros, ¿no? Y eso ya queda a la soberanía de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, Pablo no merecía perdón, pero fue justificado y fue grandemente usado, ¿no? Yo creo que Dios justifica cuando también tiene un propósito grande a veces en las personas. Claro, es verdad. Pero a veces cuando al peor de los hombres Dios también lo puede levantar, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Nicky Cruz, ¿no? Gran delincuente, gran maleante y malo y drogadicto y ratero y todo lo que quieran. Y mira cómo Dios lo llama. Es para humillar a los que se llaman justos, pues, en la tierra. Y de esa manera, pues Dios llama pues a los pobres y indeseados de este mundo para burlarse de los que se dicen ser algo. Muy bien. ¿Qué dices, hermano César?
Pastor, ¿Qué dice con respecto a la justicia de Dios y la justificación del hombre? sí, digamos, algo que el Señor ha puesto, ¿no? A enseñar a cada también a los profetas, ¿no? Y a los discípulos. Sin duda es la expresión es un sentimiento sincero del Creador, para nosotros ver qué es el carácter justo del Creador y poder nosotros tomar esa justicia, esa justificación que el Señor nos da para nuestra vida, ¿no? Yo creo que eh, es como alguna fuerza, ¿no? Que debemos tomar tanto para todas las cosas que hacemos en la obra del Señor y poder tolerar muchas cosas más, ¿no? Y eso algo depende de que en realidad, como usted mismo ha dicho, pues, ¿no? Sin la ley, sin Dios, sin justo, sin hacer las cosas justas del Señor, no somos hacedores de la ley de Dios. No podemos ser justificados tampoco, porque tenemos que ser las cosas claras, ¿no? Ante el Señor, ante el mundo también, para nosotros poder ser dignos y justificados ante Dios, pastor. Eh, eh, Hay muchas cosas que necesitamos todos aprender y la justicia de Dios es muy, muy clara, ¿no? Como les vuelvo a decir, a veces me pongo a pensar y dialogo a veces con la familia, digo, ¿acaso Dios no necesita por algo para algo? No, no nos necesita para nada. ¿Somos importantes para Él? Sí, pero también no podemos ser importantes para Él y nadie le puede decir nada. Pero si Dios nos está dando la oportunidad ahora mismo a nosotros, pues porque tienen planes mayores a los que nosotros podemos aspirar. Si ustedes están estudiando aquí y yo les estoy enseñando algo, de algo, de lo que usted va a aprender más adelante, es para que nos demos cuenta que el Señor ha permitido que su palabra sea transmitida de esta manera y buscar que usted también dé seguridad con su vida y con sus palabras a los hermanos de la iglesia. Aquellos que viven siempre con la cabeza agacha, que ponen la cara triste, que Dios no los escucha, no está haciendo nada, y siempre estirando la mano, mendigando cosas. Bueno, usted que está estudiando es el primero y tal vez el último quien puede alcanzarle, aunque sea con palabras, y de repente con los hechos también, la ayuda de vida, porque el espíritu es el que tiene que reavivarse en los hermanos. El espíritu tiene que reavivarse, porque algunos tienen un concepto muy erróneo cuando van a la iglesia. Piensa que solamente lo que están sirviendo son los ungidos de Jehová. Entonces, no se dan cuenta que todos son importantes. Dios no ha justificado a los que están adelante, pastor, presbítero, anciano, yo, sino que todos estamos llamados a hacer lo mismo. Solamente que nos estamos a veces desubicando por los problemas que hay a nuestro alrededor. ¿Qué dice nuestro hermano Daniel Seminario? Pastor, Sí, Pedro, Pablo. pastor, una consulta. No, Cristo cumplió la ley, ¿no es cierto, pastor? ajá, Y fue justificado por Dios. ya. Pero al ser justificado por Dios y cumplir la ley, ya no y comienza, podría decir que se da inicio a la gracia. Prácticamente, eso es una pregunta, es una inquietud que tengo, es en forma personal, pastor, por si acaso la pregunta, ¿no? Y cuando ya comienza el Nuevo Testamento, ¿ya no es la finalización, pastor, de la ley? ¿O me equivoco? Ya, ahora, ya, te voy a responder. Yo quiero hacer una pregunta también, te voy a responder, y no es más difícil. ¿Cuándo empieza la gracia? Bueno, lo que, según que yo tengo conocimiento, la gracia comienza con el comienzo de la muerte de Jesucristo, pasó por nuestros pecados. Bueno, la gracia empieza en la resurrección, ¿no es cierto? Claro, por supuesto.
hasta la muerte de Jesucristo, la ley era la que imperaba en todo y en todo, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí. Ya. La ley, el mismo Jesús dijo, ¿no? El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar, ¿sí? Entonces, ante la muerte de Jesucristo no significa que su palabra pasó. Él fue el cumplidor solamente de toda la voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios, para que todo aquel que en Él cree, se arrime a Él, se pegue a Él, sea uno con Él, sea justificado de los hechos como si Él mismo lo hubiera cumplido. ¿Entiendes? Es decir, Jesucristo, bueno, nosotros estábamos ya condenados por el gran juez para irnos a la condenación eterna, todos, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo vino, comenzó Él a trabajar la justicia, mirando al peor de los pecadores, y al morir, y se va al infierno, como que Dios dice, bueno, ¿qué pasó acá? Como hombre lo ve, dice, pero si tú no has hecho nada, entonces no tienes por qué morir. No es que tú has cumplido todo. ¿Estamos? Que como Jesucristo cumplió toda la ley, entonces él mismo tuvo que resucitar. La Biblia dice que la Trinidad actuó en la resurrección. Hay varios pasajes en la Biblia que no me acuerdo ahora, que dice que el Espíritu lo levantó en los muertos, que Dios lo levantó en los muertos y que Él se levantó de entre los muertos. Entonces Dios, el Espíritu y Él mismo, el Hijo, obrando en un solo sentido, de levantarse dentro de los muertos. Cuando ella resucita, demuestra de que la justicia, se hizo justicia con su vida. Mientras la gente decía, es injusto que un justo muera, no por un pecado, sino por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la gente que lo condenó sabía que él era justo y que no había pecado que condenarlo. Tenía el testimonio de la gente, el testimonio del Padre y del Espíritu. Por lo tanto, esa perfecta voluntad de Dios cumplida en Jesucristo hizo que ahora nosotros, los que creemos en Él, cuando Él muere, toma tu lugar, mi lugar. ¿Cuál es tu lugar, mi lugar? La condenación en la cruz. Porque todos los que morían en la cruz morían por la delincuencia, por el pecado cometido contra un gobierno, ¿verdad? Los que estaban acostados, crucificados con Él. Pero Jesucristo, es como que Jesucristo nos saca de esa condenación y toma tu lugar y mi lugar. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, yo pago por él. Yo pago por Pablo, yo pago por José, yo pago por Juan, yo pago por César, yo pago por fulano y sultano y mengano. Yo pago. Porque él dice, Señor, tú eres justo, tú me puedes sacar de aquí. Claro, ¿cómo? Somos tu lugar. Toma nuestro lugar. Y cuando toma nuestro lugar, el juez dice, ¿qué haces acá? Si tú eres justo, tiene que salir. Y lo hace constantemente para todo aquel que en él cree. Toma su lugar y sale, toma su lugar y sale. Porque su justicia es perfecta para todo el mundo que en él cree nada. Entonces, nuestra justifica, la ley ahora, con respecto a estos puntos, no significa que ha caducado. Los que han salido de la cárcel, de la condenación, dice, ¿cómo viviste tú para seguir tu ejemplo? Cumpliendo las leyes también. Me es difícil, sí, pero anda conforme a ella, no te preocupes, ya tú saliste de la cárcel, ya tú saliste de la condenación, tú anda nomás, cumple la ley. Y sobre eso camina y sobre eso vas a ver que tu vida va a ser más ligera, más simple, ya la ley no te puede condenar. Si falla, no te preocupes. No te preocupes si falla. Yo ya cumplí todo. Solamente no cometan los mismos errores, ¿no?, que antes cometías, que por el cual te condenabas tú y la gente te condenaba también. No sé si te he respondido con eso, Pablo, pero creo que es la manera más sencilla que puedo traer. La ley sigue siendo vigente para el cristiano, ¿sí?, pero no como un medio para la salvación, sino como un medio de estilo de vida, nada más. ¿Listo?
¿Alguna otra pregunta? Y a seminario, el hermano seminario le dije. Hermano seminario, Daniel, ¿estás ahí? Ah, se fue. Henry, ¿estás vivo? Pastor, buenas noches. Ah, Henry, ¿cómo estás? ¿Qué opinas con respecto a la justificación, Henry? O la justificación. Que realmente creo que he sido justificado por medio de Jesucristo. Como usted dice, ¿no? No por medio de, quizás por la fe que tengo, sino por medio de Él, ¿no? Y que creo en Él, realmente he sido justificado. Claro, claro, esa confianza. La confianza en Cristo es lo más valioso que uno puede tener. Cuando empezamos a, hermanos, le digo, no digo un secreto, ¿no? Sino de repente no lo estamos recordando. A veces queremos conocer mucha doctrina. A veces nos desvelamos para conocer más de la doctrina, la doctrina, la doctrina. Hermano, conoce a Cristo. Conoce a Cristo bien, no por los hechos comunes que ya lo conocemos, ¿no? Que vivió, que murió de una virgen. No, conócelo. Y tú verás que la doctrina que tú vayas a leer te va a ser muy fácil de entender. Cuando conocemos el plan de Dios obrado en Cristo Jesús, no vas a tener ningún problema de conocer lo que es la justificación. Al contrario, conociendo estos temas de la santificación, justificación, pecado, sustitución, vicario y todo lo que hemos tratado, cuando conocemos eso, o sea, conociendo bien a Cristo, esos temas va a ser muy sencillo de comprender, muy sencillo. Y va a ser muy fácil también de explicarlo. Pero si nuestra vida no está basada en conocer la persona de Jesucristo, va a ser muy difícil retener, entender, comprender, transmitir, vivir el cristianismo como se debe de vivir. Uno quiere ser cristiano a la fuerza. O sea, hermano, nadie puede vivir un cristianismo forzado, menos fingido, sino liberado de las fuerzas. ¿Eh? Entonces, hermano, yo les digo, conozcan a Cristo. Sí, conozco a Cristo. No, conócelo a Él. No de Él, sino a Él. ¿Ya? Es distinto. Los hechos. Una vez yo le preguntaba a varios alumnos, hace 2, 3 años que estaba enseñando también en el seminario, le preguntaba, ¿quién fue tu discipulador? Yo les pregunto lo mismo a ustedes. Mano José, ¿quién fue tu discipulador en la iglesia? ¿Cómo se llama? Dime su nombre, ¿no? Fran, Ya. Pablo, ¿tú? Tenía varios, pastor. Uno que te marque. Elías. Elías, ya. Henry, ¿quién fue tu discipulador? Si dice que no, no hay problema, dígame. Henry no vive Pastor Sanguilín. San Gil. William, Mi discipulador fue Miguel Mera. mira, pues a Miguel. Julio, César, ¿quién fue tu discipulador? Pastor, a mí mi discipulado siempre ha estado con Moisés. Moisés. Sí. Ya. Carlos, Alfredo González, Julio Molina. Julio Molina. Leoncio, Bueno, en esta iglesia, bueno, el misionero San Gilín empezó a discipularnos, pero en otra iglesia ya fueron otros hermanos, ¿no? ya. Henry, El pastor Sanguilín, le mencioné. mira. Sí, Max, está comiendo más para no bajar de peso. Ya. Mana Idesita, Pastor Walter Wing. Walter, güey.
Al menos tenemos una persona que nos ha discipulado, ¿verdad? Yo preguntaba en otros momentos y me decían que no tenía un discipulado. Claro, normalmente lo debe ser el pastor, ¿no? Eh, pero a veces decimos, pero no tenemos material de discipulado. Yo tengo varios materiales de discipulado, ¿no? Aún tengo un material que es el discipulado conforme a la Biblia. Pero en vez de buscar un material, busque la Biblia. Y yo le lanzo a usted el mejor discipulado. Yo también tenía un discipulado, por si acaso, ¿no? Mi discipulador, un hombre muy bueno, no era pastor, no era líder, nada, pero era un hombre del Señor que se conocía la Biblia, hermanos. No te imaginas, de tapa a tapa. Él se lo declaraba como si nada, y él tenía otro discipulado. Él era músico, por si acaso, ¿no? Él era músico, y como músico tenía que conocer muy bien la Biblia para que cuando cante o componga tiene que estar cuadrado a la doctrina. Entonces, pero el mejor discipulado, aparte de eso, dije, Señor, fórmame tú, fórmame tú. ¿Y cómo, de qué manera? Comencé a caminar con el Señor en los evangelios. ¿Ya? En los evangelios, mientras Jesús caminaba, yo me sentía caminando con él, escuchándolo a él. Cuando llamó a Pedro, a Juan, le digo, ahí está mi nombre también. Y los desafíos y todas esas cosas, es mejor caminar con Jesús, ¿ya? Porque de buena fuente estamos recibiendo las instrucciones. Y así conocer los evangelios y leerlos constantemente es dejarte discipular mejor por el Señor, ¿no? Dejarte discipular. El punto de la terminación del discipulado terminó con los hombres. Ahora tiene que empezar con el Señor mismo. Entonces, hermano, búscate al mejor discipulador que es el Señor. Nunca dejes de leer los evangelios, por más devocionales que tengas. Estás leyendo la Biblia, siempre busca los evangelios, porque ahí vas a encontrar la mejor corrección, mejor ejemplo, los mejores desafíos, y la mejor doctrina es la cristocéntrica, porque él fue el cumplidor de todas las profecías, y él es el que seguirá siendo cumplidor de todas las profecías al porvenir, es decir, para lo que viene más adelante. Bueno, me alegra mucho que hayan tenido a alguien que les esté disciplinando. Continuamos con el tema, yo continuamos con otra cosa, para que descanse. Dice, cuando Dios justifica al hombre, lo declara justo. Justificar nunca significa hacer uno santo. Se dice que es pecado justificar al impío, pero nunca puede ser pecaminoso santificar al impío. Y como la ley exige justificación, atribuir justicia a alguien es, en el lenguaje bíblico, justificar, hacer o constituirlo justo. Es otra expresión equivalente. Por lo tanto, ser justo delante de Dios y ser justificado significa lo mismo, como el siguiente versículo, Romanos 2:13, porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso es, ojo, no lo saquemos del contexto, ¿ah? Este contexto es para los judíos inconversos de Roma, ¿ya? Este contexto no es para nuestro contexto, ¿ya? Porque dice, mira, la Biblia dice que a los hacedores de la ley serán justificados, yo estoy cumpliendo la ley. El hermanito fulano, sultano no está cumpliendo la ley, y entonces no es justificado, como dice acá la Biblia, dice un ratito. El trasfondo de esto no es el trasfondo nuestro. Está dado para otro contexto cultural, otra situación que se está aplicando. Se refiere a los judíos. Ahí está sobre la tarea que nos dejó. Claro, ¿ya? ¿Estamos? Este es otro, eso lo vamos a discutir luego, después del break. Justicia perfecta. En primer lugar, la Biblia no solo declara, sino que también da prueba que la justicia por la cual seremos justificados ante Dios no es por nuestras obras, sino por quién? Por la obra de Jesucristo. Pero dado que requiere obediencia perfecta, la justificación por la obra es para el pecador imposible. La justificación por la obra, por las obras de la ley,
para el pecador es absolutamente imposible. Por eso es que el apóstol razona, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Maldición. ¿A quién está hablando? ¿Al cristiano o al no cristiano? ¿A quién está hablando aquí? Al judío. Al judío, ¿no es cierto? Porque ellos dependían de la obra de la ley. Y dice, están bajo maldición. Pues el Cristo está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En este contexto, ¿para el cristiano o para el no cristiano? Para el judío. Para el judío. Pero miren, es que este era el problema de la iglesia de Galacia, que había judíos, cristianos, que estaban enseñando que la justificación del cristiano dependía de la ley. ¿Ya? Entonces no lo tomemos este texto como un pretexto para justificar nuestros defectos, nuestro punto de vista. Pastor, así como ellos sostenían que se tenía que guardar el sábado. Ujú. Claro, y no eran sabáticos por si acaso. Yo les pregunto a ustedes, ¿está mal que nosotros hagamos culto los sábados? No, No. 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 Culto de jóvenes, los sábados. Cualquier día puede ser culto. ¿No es cierto? Todos los días. ¿Sí o no? ¿Y los puede reemplazar el sábado por el domingo? Podría ser también, pastor. Pero eso no significa que vamos a ser salvos por él. Nadie es salvo por guardar el sábado ni domingo, ojo. Pero sí, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Antes que salga la ley y después en la ley, que Dios descansó en el séptimo día, ¿estamos? Y lo santificó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ujú. Ya. Entonces, bueno, no quiero hacer una revolución, pero solamente quede en su corazón. No diga, pastor, tenemos que guardar el sábado. No, no vaya a hacer problemas en su iglesia, ¿ya? Solamente para que usted lo piense, lo medite, y no seamos un poco cuadriculados en la forma de pensar, ¿no? El día pues que Dios le da una obra a usted y vaya, diga, vamos a guardar nosotros el sábado, de acuerdo a la ley, hágalo, ¿no? Nadie te va a juzgar. Y lo que es el domingo, también hágalo el domingo, ¿no? Sábado y domingo. ¿Te das cuenta? No vas a pecar, pues, absolutamente. Pero si vas a depender del sábado solamente para hacer tu culto y otras cosas no, entonces cae bajo maldición. Porque dice, si depende mucho del sábado y no cumple las otras leyes, está bajo la maldición, dice Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley de Dios para hacerla. No solamente el sábado, sino las otras cosas también. ¿Está bien o no? Entonces tengamos cuidado también, ¿no? ¿Podemos reemplazar el sábado domingo? Sí, lo podemos hacer. Pero la tradición, la costumbre y la Biblia dice que el domingo es día del Señor. También pues sería el día del Señor, pero nadie no dice que tienes que guardar el día del Señor para hacer culto. Eso ya son interpretaciones discutibles, ¿no? Yo solo dejo a ustedes nada más ahí para picarle el interés y seguir estudiando y seguir estudiando, ¿no? Pero ojo, como le voy a repetir, aquellos que guardan solamente el sábado, ¿verdad? Entonces tienen que guardar también todas las obras de la ley. Entonces, este es el problema de los Gálatas, ¿ya? Abrigaban solamente una cosa y las otras cosas no. Y Pablo dijo, no, libérense de esas cosas. Aquellos que están declarando que la ley, como judío está bien. Porque el que aplica mucho la ley se aparta de la gracia. ¿Está bien? El que aplica mucho la ley se aparta de la gracia. Definiciones bíblicas. Aunque no se nota en el idioma inglés, el español y el griego, demuestra una relación entre la idea de justificación y justicia. La palabra griega, kaiotsune, es justificación, y kaios es justo, dikaiosis es justicia, y kaios es verbo justificar. Dikaiosis es justificación. Sin embargo,
cuando no se usa para la salvación eterna, la Biblia usa algunas veces justificado o justificación para hablar de ser vindicado, es decir, defensa y restitución, recto o justicia ante los demás. A ver, vamos a leer estos textos. José lee Mateo 11:19, Henry Lucas 7:29, 35, Ana lee Mateo también, Lucas 10:29. ¿Quién está por aquí? Cabello, William, Lucas, Romanos 3:4 y 4:2. Por último, César, Santiago 2:21 y 24. ¿Listo? Listo. Mateo 11:19. Dice la palabra. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus obras. La sabiduría es justificada por sus obras. ¿Saben qué significa sabiduría? El temor a Dios. No, en este contexto no. ¿En este contexto? En este contexto, aquí se le conoce como hombre sabio. El que teme al Señor. Ya, está bonito ese término. Pero ¿a quién es el sabio? En el contexto que está hablando Jesucristo. Repite el texto, por favor, hermano, para que lo podamos entender. Vino el Hijo del Hombre que come y que bebe y dicen, ve aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus obras. Ya, miren, está hablando de Jesucristo. De Jesucristo. Lo estaban criticando porque era comilón y bebedor y andaba con gente pecadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿y qué hacía con ellos? ¿Actuaba como ellos? ¿Hablaba como ellos? ¿Ustedes qué dicen? Porque la crítica era eso. Y vino el Hijo del Hombre y come y bebe sin ningún control y todavía está con gente pecadora. Y Jesús le aclara diciendo que la sabiduría se demuestra ¿por qué? Por las obras, por lo que hace. Por los hechos. Por los hechos. En ese contexto, ¿a quién se le conoce como sabio? A Jesús. Sí, pero ¿en qué En contexto? ese contexto, al que hace bien a los demás. La persona sabia es el que sabe aplicar bien la palabra. Una cosa es que tú y yo seamos conocedores inteligentes de la Biblia. ¿Estamos? Y otra cosa que tú seas sabio en la aplicación de la lo que palabra. sabes. En el contexto de Jesucristo, fue sabio. ¿Por qué tuvo que andar con pecadores, mujeres públicas, rateros, y comes y bebes ahí entre la cochinada, como dirían, ¿no? La crítica dura, ¿no? Jesús dijo que Para que vean el amor de Dios, porque el amor de Dios es grande para todos. yo digo, ¿Jesús estaba embarrado como ellos, vivía como ellos embarrado? No, estuvo allí para aplicar con sabiduría la palabra y enseñarles a ellos en su contexto para sacarlo de allí. Porque Él había venido por ellos. Se ve por los hechos. Al sabio se le conoce por los hechos, no por lo que conoce. En el contexto donde se pueda mover, el sabio debe ser conocido por lo que está haciendo constantemente. Si conocemos mucho de Biblia, entonces demuestra pues tu sabiduría de lo que sabes. Está diciendo. Lucas 7:29. Amén. Dice,
Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ujú. Cuando todo el pueblo escuchó aquí a Juan, ¿qué hizo el pueblo? Se quiso justificar. ¿Cómo se justificó? O, B, D. Sí, Entiendo. A ver, sí. ¿te das cuenta? La justificación se demuestra por las obras. No es porque me diga que soy justo. Sí, en Cristo somos justificados y somos llamados justos. ¿Cómo demuestras al mundo entonces, o cómo demostramos al mundo que somos justos? Lo demostramos por las obras, donde nos encontremos, ¿ya? En este mundo siempre estamos rodeados en el mundo en el que nos movemos en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo conozco un hermanito que se llamaba Oscar, que se llama Oscar todavía, que él con un carácter muy hiperactivo, y él era vendedor. Y todos los años o fin de año, cuando había buena venta, se iban a los restaurantes y comían, ¿no? Y él nos cuenta que eso era constante. Claro que daba testimonio que todo el mundo lo quería hacer caer. Y a todo le daban cerveza, todo le daban cerveza, su licor y su mesa con su comida. Y él siempre decía no, porque pues, le daba testimonio. Pero lo hacía de una manera tan amena que le decía, mira, yo sé que ustedes me quieren tanto, que quieren compartir su alegría, aunque yo lo vea errónea con esta cerveza. Solamente el gesto de compartir, decía, ¿no? El gesto de compartir tu licor, para mí es un premio. No tomo, pero tu gesto vale más. Entonces, ¿y cómo es eso? Tú eres medio raro y comenzaba nuevamente a testificar. Estaba en la reunión, pero ahí cortaba unas cosas, decía otras cosas, y trataba de que hacerle ver de que sin tomar, él estaba feliz, estaba contento. Y muchas veces nos ha tocado también al inicio de la vida cristiana, cuando teníamos reunión en casa por cumpleaños de la mamá, etcétera, etcétera, y uno guardándose y uno tenía que estar ahí en medio de la bulla, de los bailes, sin bailar y sin tomar. Y siempre me decía, pero estaba más tío, ¿por qué no tomas? Yo, porque no necesito tomar para estar alegre. O tú me ves triste llorando en un rincón. ¿Acaso no bromeamos, no te ríes? ¿Qué necesidad hay? No sé. Cuando tú tienes a Cristo, tu vida cambia, tu alegría cambia, tu motivo cambia. Yo le decía, ahorita estás contenta porque estás tomando, estás bailando con los primos, con los tíos, con los sobrinos, todos. Y cuando termina mañana, ¿vas a ser igual? No, entonces, ¿dónde está tu alegría? Motivada por el icono. Entonces, tu sabiduría se demuestra con tus hechos, ¿verdad? No espantas a nadie, pero sí te prestan atención e interés por tu testimonio. Eso es lo que decía Jesucristo. Por eso le iba, miren a Jesucristo con sabiduría y verán cómo actuar en cada caso. Lucas 7:35, ¿quién lo tiene? O 10:29. 7:35, pastor. Ah, Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. justificada por sus hijos. Es justificada la sabiduría por sus hijos. Después hablamos nuevamente, la sabiduría es la aplicación del conocimiento de la verdad. 10:29, Lucas. Amén, pastor. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Amén. Quiso justificarse a sí mismo. Increíble, ¿no? Una persona conocedora de la palabra pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Es para reír, ¿no? Un religioso, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿dónde está viviendo? En otro planeta. Que no se da cuenta que está a su lado de su prójimo, ¿no? Se da cuenta que tanto conocimiento no te da sabiduría para una pregunta tan infantil. Listo. Romanos 3:4, 4:2.
¿Alguien no tenía? Han ido algunos de la clase. ¿Ya? León, seguro, Daniel. Diga, pastor. No me tocaba, pero dígame cuál leo. A ver, Romanos 3:4. Romanos 3:4. Romanos 3:4. Sí, sí, sí. A mí me toca Romanos 3:4. ¿Qué te demoras? Ya, pero hermano, hace rato. ¿Dónde estás? ¿Dónde está William? No se te escucha, William. Tu micrófono, no se te escucha. Y ahora sí. Ahora sí, hermano. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El 4:2 también. El 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ajá, claro. Si fuimos justificados, pues, o sea, no tenemos, mira, yo he cumplido las leyes y toda la obra y Dios está favorito. No es para ti mismo, ¿no? Es para ti mismo. Cosas buenas que hagas es para ti mismo, ¿no? Pero no, es para, dice, mira, Dios, ve, soy más obediente que mis más hermanos. Yo estoy en la obra, estoy haciendo esto, así, mismo hermano del joven rico, ¿no? ¿De acuerdo o no? ¿No? El hermano del joven rico, mira, padre, yo estoy trabajando contigo, soy humilde, yo estoy cumpliendo. Y el joven, y el samaritano, perdón, y el hermano menor, venía borracho, cochino, gastó su plata en la herencia, etcétera, etcétera. ¿Tenía razón el joven, el hermano mayor? Tal vez sí, pero ahí la palabra nos enseña que tú te justificas para ti mismo, nada más, para tu propia gloria, para que recibas más halagos. Pero es mejor la justificación que viene de gracia de parte del Señor. Santiago 2:21 y 24. Hermana Leila se encuentra. ¿No era yo? ¿Quién va a leer? Yo no, usted me dijo que yo lea Santiago 2, 21 Ya, 24. Ya, perfecto. léele. No, si no, no hay problema, pastor. No, léelo, lee. Dice, a ver, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. ¿No ves que la fe actuó 24, juntamente? ¿Ah? 24 es. 21 y Ok. 24. 21, 24 nada más. Claro, ahí. Ahora, vosotros veis, pues, 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Al hombre justificado por las obras. Y no solamente por la fe. Porque dice, por fe, por fe, por fe. No, pero hermano, la fe está ahí nomás, en el aire. Tenemos fe, pero la fe actúa con las obras. ¿Ya? Ya, cuando se usa la palabra salvación, la justificación se refiere a ser indicados delante de Dios al punto de tener una nueva posición legal con Él y por Él, y porque Él declara que ya no somos culpables de pecado. Subraye bien, declara a Dios que ya no eres tú culpable del pecado. Porque no solo son removidas la culpa y la condenación, sino que la justicia de Dios se nos imputa, se nos acredita, se nos asigna. Ya no solamente son removidas tu culpa y nuestra condenación. Miren, es grande, hermano. Ese es otro nivel ya, de otro planeta. Como digo, esto es una obra santa y sobrenatural, que nuestra culpa y condenación ya fueron removidas. ¿Ah? Porque ahora Dios nos imputa la palabra justo. O sea, son acreditadas. A ver, Romanos, perdón, a leer estos textos también. A ver, ¿quién falta? Hermana Leila, ¿estás ahí, hermanita Leila? Hermana Leila. Está aquí, pero no está aquí.
Hermana Aide, nuevamente usted lea 2 Corintios 5:21, Henry González Cruz, mismo Rodolfo González Cruz. Romanos 5:15 al 19, y tenía el seminario, no sé si estará, pero de todas maneras, Romanos 4:3, 4. Amén, pastor. Sí, hermano. Segunda de Corintios 5:21. Dice así la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Nosotros fuéramos hechos justicia. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. Y cuando usted aceptó a Cristo y nosotros hemos aceptado a Cristo, Dios nos ha justificado, no por lo que hayamos hecho, vuelvo a decir, no porque lo hayamos merecido. Ningún ser humano merece nada. Ni la Virgen María merece nada. No. Pero lo recibimos de gracia. Y todo tiene que ver por la obra de Jesucristo. Jesucristo. Solo por la obra de Jesucristo. Así que, hermanos, creo que esta noche no vamos a dormir, sino alabamos y bendecimos al Señor por los hechos que se está mostrando, nos está enseñando. Romanos 5:15 al 19. Amén. Dice así, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues Ajá. si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Eso nos hace más pequeños cada vez. Por uno somos condenados, ¿verdad? Pero por uno somos Justificados. justificados. O sea, lo que nosotros recibimos como el don para servir al Señor no es un don para autoexaltación dentro de la iglesia, ¿verdad? No es para tener, ya mira, soy un sanador, soy un profeta, soy esto y hago milagros, mi predicación, la gente se salva, se entrega la vida a Cristo. No, el pensamiento de aquel que sirve al Señor, cualquier área, debe ser que todo lo que hemos recibido no es por nuestros méritos, no es porque nos pasamos 3 horas orando, no, es bueno hacerlo. No es porque conocemos mucho de Biblia y lo recitamos en las predicaciones y no se trata de eso. Porque esos dones que Dios nos da, es para Él mismo, para su propia gloria. Por eso, hermanos amados, la responsabilidad de los que van a servir, los que están sirviendo al Señor, desde el más pequeño, entre comillas, de función dentro de la iglesia, como hasta el más importante, entre comillas, de la iglesia, debe tener un solo sentido. ¿Cuál es? El que el Señor sea glorificado. ¿Por qué? Porque por uno fuimos justificados y por uno también ha pagado todo. Bueno, sé que esos super pastores, super líderes, ubiquémonos, ¿no? Hay que ubicarse bien.
¿no? Ya que nuestro llamado, nuestro servicio es pasajero en una iglesia, ¿no? Ya sea como pastor, como anciano, es pasajero. Como le decía a una persona que siempre se quejaba de los pastores, y decía, y ya como ya fastidiaba su mismo rollo, ¿no? Yo le decía, ¿a cuántos tú has llegado a discipular dentro de la música? ¿Cuántos como tú hay aquí? ¿Cuántos años tiene en la iglesia? Desde que fui niño, que mi papá, que mi mamá, que por aquí, ya, perfecto. Y conocía mucho de la iglesia, ya, perfecto. Pero ¿cuántos como tú hay aquí? ¿Y cuántos cree que viene, mi hermano? Ninguno. Entonces, ¿qué justificación puede tener una persona que critica y dice una cosa si ni siquiera sabe evangelizar ni enseñar su don, por lo menos, a otra persona para que suba su lugar? Entonces, hay que saber decir las cosas cuando se tienen que poner en lugar de las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Romanos 4, 3, 4. ¿Quién lo tiene? Romanos 4, 3 y 4. ¿Alguien lo tiene? ¿Romanos cuánto, pastor? 4, 3 y 4. 4, 3, 4. Amén. Ya, hermana, ahí. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén. Ajá, como gracia, ¿no? Como gracia y no como deuda. Qué bueno. La justificación sucede en un instante y su resultado es la base, el poder y la motivación de crecer en la justicia práctica, la cual es llamada santificación progresiva. Entonces, la santificación, ¿a qué nos debe de llevar? A ver, la justificación ante Dios, ¿a qué nos debe de llevar? ¿Quién responde? A vivir una vida santa. A vivir una vida santa. A vivir. Y vivir una vida santa, ¿qué significa? A ver, Que estemos apartados del mal. ya, pero ¿qué más? ¿Qué más? Obedecer a Dios. Ya, ¿qué más? ¿Qué trae una vida santa? ¿Qué trae vivir una vida santa? ¿Ah? Justificación. Claro, es parte, es parte. La justificación es la motivación para vivir una vida santa. Pero ¿qué trae la vida santa? A ver, ¿quién? Obras, pastor, obras, buenas obras. Está bien, pero eso lo hace, está bien, pero algo más importante, que tanto todo el mundo anhela en la iglesia. La redención. Oh, de lo que todos quieren ver en la iglesia. ¿Frutos? Bendición. ¿Qué es lo que te da el Espíritu Santo? Dones. Poder. Poder. Mm. Poder. No poder para ser poderoso. ¿Poder para qué? Para testificar. ¿Para qué más? Cristo. ¿Para qué sirve el poder? Para cumplir la gran comisión. Ah, Como dice Hechos. claro. Hecho, lo primero que dice Hecho, ¿qué dice? ¿Y recibiré qué cosa? Poder. Poder. Cuando hay Poder. ¿Para qué? ¿Para qué testificar. poder? Para que vayan ¿Para a qué? predicar a Samaria y a ¿Y todos los cuál es, lugares. y cuál es la señal del poder? El recibimiento del Espíritu, ¿no? Ya, pero ¿cuál es la señal? Milagros. La Claro, señal son los milagros, pastor. claro que eso sí son los milagros. La pregunta ahora, ¿se ve o no se ve ahora?
¿Se ve o no se ve eso? Sinceramente, ¿se ve Sí, eso o no se ve? ¿Ah? poco, Sí. pastor. ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo, de qué manera usted puede ver el poder de su iglesia o la iglesia? En el momento que Atra- Jesús nos justifica a través de la cruz y nos recibe, ¿no? A través de que haber sido tan pecadores y con gran poder nos transforma, pastor. ¿Ya? ¿De qué otra manera se nota el poder? a través del Espíritu Santo, pastor. Está bien, pero ¿cómo se evidencia? Por ejemplo, en un culto. En un culto, ¿cómo puede que el poder de Dios ha actuado? A través del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo puede usted evidenciar que ha actuado el poder de Dios? Lo han dicho ustedes ya. Cuando hay amor y unidad. A través de los A través de milagros los milagros. testificados, pues, es cuando se testifica o se ve. Ya, a veces nos cuesta un poco decir la palabra. Cuando hay pues milagros, ¿no? De sanidad, de repente lengua. Porque acuérdense lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y estas señales, ¿de qué? Se verán a todos, aquel que cree, ¿no es cierto? Cree. ¿En nombre qué cosa? ¿Se acuerdan de Marcos eso que es? Echarán fuera demonios, hablarán ¿Qué nuevas más? lenguas. Hablarán Ah, lenguas. La pregunta es, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ah, no, que somos presbiterianos. Ah, no, que somos elancitas. No, no somos los bautistas. No, ¿dónde está eso? En Marcos. No hemos, pero sí, pero en la vida real, ¿dónde se evidencia? No se evidencia mucho. Y nosotros decimos, ah, no, es que nosotros no somos pentecostales. ¿Y quién dijo que el cristiano tiene que ser pentecostal? ¿Quién dijo que un cristiano debe ser metodista, bautista, presbiteriano, aliancista, bautista, peruana, IEP? ¿Quién dijo eso? Que solamente eso se nota en los pentecostales. No se ha puesto el título a los pentecostales para que se vea milagros solamente para ellos. ¿Qué dicen ustedes? Critíquenme lo que le estoy diciendo. No, sí tiene toda la razón, pastor, sino que muchas veces callamos ciertas cosas porque a veces cuando decimos esas cosas nos dicen espiritualistas, ¿no? Entonces, como que ya un poco como esas cosas lo contamos mejor a Dios y agradecemos al Señor a través de la alabanza y la honra y la gloria a Él. Y dejamos que el espíritu no se manifieste, callamos nada más. Y solamente el pastor tiene Muchas que hacerlo. veces. Llamen al pastor que vaya a orar por los enfermos. Así nada más es eso. Cuando habla por los enfermos, ¿qué dice? Llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Ya? Y dentro de la... Pastor, Ya, pero cuando uno ya recibe a Cristo, cuando otra persona ya recibe a Cristo, Cristo le da el poder, ¿no? Para que, como usted acaba de mencionar, de sanar enfermos, ¿no? De orar por los demás, ¿no? Pues no es necesario llamar al pastor ni llamar a los ancianos de la iglesia, porque Claro. Cristo ya te ha dado ese poder, ¿no? Claro, pero no, justamente por la desidia y la falta de fe, es que no se ve. Y los ancianos de la iglesia, indudablemente, si es que están en una correcta relación con Dios, si están obrando de acuerdo a la palabra, si están viviendo, por eso uno es anciano, no por un título, ya tengo mano, no, o sea, y en eso soy radical, anciano de título, pero en hechos y en verdad vamos a ver en la cancha. En la praxis. Sí, en la praxis. Entonces, aquí es correcto pensar. Pues yo observo nomás, miro, digo, oro, ¿no? Y a veces oramos, y hay pastores que conversamos también, ¿no? Y mira, nos damos la razón de lo que Dios dice, pero ¿qué resulta? Yo le digo, ¿y por qué no se ve? Le digo, pastor, ¿por qué no se ve? Dice, ay, hermano, y la crítica a los hermanos que son conservadores. Entonces comienza a justificar por qué no hacemos eso. ¿Quién te puede muchas condenar? veces a veces entre cristianos, pastor, cometemos muchos errores y a veces decimos, no, los profetas
es en de esos tiempos nada más, y que ahora ya no hay profeta, y que ahora no hay sanación, ¿no? Y nos cegamos a veces nosotros mismos, viendo que es su palabra la que nos dice que ahora también lo hay, ahora también puedes tomar el poder que Dios te ha dado para sanar y echar fuera demonios. Yo le pregunto, hermanos amados, a ver, escuchen bien. Cuando usted creyó, ¿qué recibió? El Espíritu Santo. ¿Ah? Espíritu. El Espíritu, ¿no es El cierto? Espíritu. Perfecto. ¿El Espíritu tiene poder o no tiene poder? Sí tiene poder. Claro, claro que ¿Cómo? por definición que sí. Pero ¿cómo actuó con Jesús, con Pablo, con Pedro, con Esteban? Sí, pastor, porque es el mismo, Dios de ayer y de ahora y para claro, siempre. para siempre. Y les pregunto, ¿y qué hacen los críticos diciendo lo contrario? ¿Qué dijo el Pablo, en capítulo 4 de Hechos? Que es necesario obedecer a Dios antes que los Hombres. hombres. Y las opiniones de los hombres no tienen nada que ver con Dios. No sé si estoy hablando mal, me pueden criticar, digan lo que quieran, ¿no? Pero utilice la palabra para que sea más claro, ¿no? Acá bueno, yo he trabajado, he estado con muchos hermanos de muchas denominaciones, ¿no? Pero yo me apoyo en lo que la palabra dice, no en lo que la denominación, la iglesia o mi líder me quieran decir, ¿no? Pastor, normalmente la mayoría de las iglesias, ¿no? Tomamos, ¿no? O muchos pastores que muchas veces nos han enseñado, ¿no? Quizás se han equivocado, ¿no? Toman como ejemplos a la iglesia pentecostal, ¿no? Que ellos tienen el poder, ¿no? De sanación, tienen el poder de la oración, ¿no? Y así sucesivamente, pero el poder lo tenemos todos, ¿no? No es necesario ser, como usted acaba de mencionar, ¿no? O pentecostés o de otra congregación. Desde el momento que hemos recibido a Cristo, Cristo nos ha dado ese poder, ¿no? Para poner nosotros también en práctica, sanar enfermos, ¿no? Y así muchas cosas más, pastor. En la iglesia hay dones, ¿verdad? Porque eso se habla de aquellos que tienen dones, sanidad, ¿verdad? Sanidad. Amén. Don de la oración, don de fe, don de maestro, pero El justo puede mucho. ¿en qué se fija más la gente? ¿En qué se fija más? ¿En qué dones se fija más la gente? Don de sanidad. Sanidad. No. La gente más se fija en los dones de exhibición pública, que son de alabanza, Exhibicionista. pastor, ¿no? Que la gente te diga. Pero al maestro, nada. ¿Al qué dirán? No, al maestro no se le escucha en la iglesia, sino al predicador que enseña, que publica, o aquel que se le llame profeta, aquel que se le llame apóstoles. ¿Por qué? Porque están al frente buscando comunicar bien su don, pero son los más admirados, ¿no es cierto? ¿Y el don de fe? ¿Dónde está? ¿El don de sanidad? ¿Dónde está? ¿El don de lengua? ¿Dónde está? ¿De interpretación? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se le admira, no se le dice nada. Entonces la iglesia debe estar constituida por dones. Mira, yo le voy a dar una frasecita radical, ¿no? Pues no significa que lo tomes mal, solamente radical. Que dice un autor, dice, si la iglesia no tiene todos sus dones, no es una iglesia. Radical, ¿no? ¿Sí? Radical. Es como decir, si tu cuerpo no está completo, no puedes caminar, no puedes andar, no se te ve raro. Cuando estés completo, haciendo todas las funciones como cuerpo, bacán. Ahí sí puedes funcionar. Esos son radicalismos, ¿verdad? Pero una iglesia tiene que ir progresivamente buscando siempre dentro de la grey a los dones adecuados para que se complete el cuerpo. La iglesia necesita, a través del pastor y los líderes, empezar a orar a Dios a que se manifiesten los dones. Porque, hermanos, ustedes ven
en YouTube y en unas iglesias. ¿Se nota algunos dones en los niños? ¿Han visto o no? Sí. Sí. Sí, ¿y por qué en los adultos no? ¿Acaso yo he visto niños, aún niños con síndrome de Down, con dones de sanidad? Niños, Ya se usa. han visto a Nazaret, ¿no es cierto? Al niño evangelista, ¿verdad? Todavía está joven, pues, tiene 20 y tantos años. Y ahorita hay muchos niños que evangelizan. Y en los adultos no se nota eso. ¿Qué hacemos? Entonces, conocer este tema de la soterología y cómo funciona, estamos tratando de que usted entienda que el ser completo en Cristo Jesús nos otorga grandes ventajas y no desventajas, pero no para autoexaltarnos ni sentirnos, todopoderoso, que sin Dios. No, no, no. El conocer estas cosas a mí y a usted no debe llevar a ser más ambicioso de buscar los dones mejores para el Señor, para su mejor servicio. ¿Entiende? Porque cuando usted salga de repente de misiones a un lugar donde no hay un pastor, alguien lo ministre, tenga la oportunidad de orar por un enfermo, echar fuera demonios. Hace muchos años uno lo ha experimentado. Saliendo de misiones, uno dice, pastor, mira usted que ha venido, gracias. Mira, mi hijo está aquí, hasta orar por él, echar fuera demonios, discernir lo que pasaba. ¿Cómo tenía que hacer eso? Porque no había, Dios te usa a ti para esas cosas. ¿Entiendes? Dice, no, yo no puedo orar por los enfermos porque yo no tengo don de sanidad, pero no hay otra persona que lo puede hacer. Y Dios te va a usar a ti. Yo no soy maestro de la Biblia, no solamente soy predicador de la palabra. Pero Dios te va a usar a ti porque no hay otra manera. Dios te ha mandado a ese lugar para que hagas de todo. No significa que tenga todos los dones, pero Dios te puede utilizar momentáneamente para eso. ¿Está bien? Entonces tenemos que dar más, más amplitud al obrar del Espíritu Santo en nosotros. O sea, no lo limitemos. Ay, no, pastor, no por esto, no por esto. Y el Espíritu Santo dice, bueno, yo respeto lo que tú crees, pero cuando me entregues a mí tu voluntad y la obra que yo puedo hacer en ti, pues, magnífico, vamos a hacer. Por ejemplo, un ejemplo antes del break, son las 9:05. ¿Terminamos o qué en break? ¿Qué dices? ¿Quieren break un rato? ¿O lo cortamos un ratito? ¿O lo seguimos de largo? Un cafecito. Y un cafecito. Qué bueno, qué bueno, cafecito. Ya, uno chiquito y terminamos. Que contaba